Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este caso, bueno, terminamos de hacer otro entrepiso más. Y bueno, les paso a dar un poco de un instructivo de cómo hicimos este entrepiso. Usamos para esta columna que se ve acá, usamos dos tirantes de 2 por 4 pulgadas, enfrentándolos uno con el otro, obviamente, para que sujeten el 2x6 que viene de allá, que es el que me va a sujetar toda la estructura. ¿Se entiende? Para los pasamanos, como siempre, usamos de 2 por 3 pulgadas. En este caso lo hicimos biselar, solamente los costados, ¿tac? No lo hice tipo borrador, que es el que lleva el del medio. El corte de ahí están las uniones, como quieran. Obviamente la columna queda encastrada en lo que es el tema de la escalera, va encastrada. Se copia el cuadrante de la caída de la escalera, el limón, va encastrado. Observar. Abajo como arriba. Los escalones también van encastrados, 1 centímetro por lo menos. En este caso usamos madera de 1,5 por 10 por 65 centímetros, que es una escalera estándar. Los largueros, en este caso, como tenemos una altura pequeña, la parte inferior del entrepiso quedará a 2 metros. Usamos largueros de 2 por 6 pulgadas. Para lo que sujeta al tema de las baranditas también usamos de 2 por 3. Como el techo está medio bajito acá, lo hicimos un poquito más bajito que de costumbre. En este caso tiene desde acá hacia arriba 70 centímetros nada más. Como ya les dije, usamos de 2 por 3, siempre con el encastre. El encastre lo que hace es impedir que la madera haga este movimiento. ¿Está bien? Yo lo clavo, lo firmo, al quedar así impide que haga este movimiento. Entonces quedan mucho más firmes. Para el pasamano también de 2 por 3 con el respectivo biselado, van clavados, estamos amurando para hacer que todos los tirantes nos coincidan perfectamente en toda la línea. Lo que hicimos es obviamente tirar a la altura que yo quiero construir el entrepiso, allá. Traslado el nivel para las 4 paredes, o en este caso para las 2 de apoyo que tenemos, que son esta y aquella. Tiré el nivel de manguera, me queda perfecto, me quedan las líneas marcadas con la chocla, el tiro de la chocla, embutimos y hacemos la distribución equitativa de cada uno de los tirantes para que queden perfectos, perfectamente distribuidos. Colocamos los tirantes, los agarramos así, vienen para acá, los agarramos de este lado, en este lado van agarrados sobre este tirante, porque acá me queda el hueco de la escalera. El cliente quería que quede así el entrepiso, quería zafar el tema de un cielo raso que tiene acá. Un cielo raso, perdón, un Durlock y el aire acondicionado en ese lugar. ¿Se entiende? Bueno, acá los cortes nos coincidieron con la columnita, también la escalera, el limón de la escalera se coincide con los cortes con el tema de la columna. Lo que siempre les enseño a mirar para ver si una escalera está perfectamente a nivel y prolija es que este borde que está acá, tiene que coincidir con el borde de allá arriba y tiene que ir perfectamente paralelo. O sea, siempre paralelo. No tiene que estar acá a una medida e ir expandiéndose o abriéndose. Tiene que estar igual. ¿Ven? Si lo llego a cerrar, está perfecto. ¿Ven? Bueno, gente, espero que les haya servido esta información. Suscríbanse, compartan, den un like. Y bueno, gracias por ver el video. Mi contacto, si a alguno le interesa, es 156-369-1782. Realizamos trabajos en toda la Argentina. Gracias.